La matriz de la mente, relaciones de objeto y el diálogo psicoanalítico. Thomas Ogden. El preconcepto y la realización. Al principio, la fantasía es la interpretación que hace el bebé de las vivencias. Dejo para más adelante un estudio de la forma de simbolización y del grado de subjetividad que Klein atribuye a las vivencias del bebé al comienzo del desarrollo. Cuáles sean sus fantasías más apremiantes en un momento dado es algo que queda determinado por la interacción entre su constitución y sus vivencias. Klein hace claramente hincapié en el primer factor, la fortaleza del yo, que refleja el estado de pulsión entre las dos pulsiones, se halla, en mi opinión, constitucionalmente determinada. Utilizando el paradigma de códigos análogos al de la estructura profunda del lenguaje, vuelvo a exponer las ideas de Klein de la siguiente manera. La dotación constitucional relativa de pulsiones de la vida y muerte es el determinante principal del código en que se apoyará el bebé para interpretar sus vivencias. Las interpretadas de acuerdo con la pulsión de muerte recibirán significados agresivos y peligrosos, mientras que las organizadas en relación con la pulsión de la vida se entenderán en términos de significados de nutrición y amor. Las vivencias concretas que el bebé comparte con la madre tienen una función importante pero secundaria. El grado en que la fortaleza del yo puede ser mantenida y aumentada es influido en parte por factores externos, en parte por la actitud de la madre hacia el niño. Sin embargo, aun cuando predomine la pulsión de vida y la capacidad de amar, los impulsos destructivos son todavía desviados hacia afuera y contribuyen a la creación de objetos persecutorios y peligrosos que son introyectados. Las vivencias reales pueden apoyar un modo pulsional de organizar las vivencias, pero no crean el modo por el que se interpretan tales vivencias. La privación persistente, por ejemplo, dará intensidad emocional a las interpretaciones hechas de acuerdo con la pulsión de muerte. La privación concreta confirmará la disposición del bebé a vivenciar su objeto como peligroso. La privación no crea la sensación de peligro. El peligro real simplemente confirma la previsión del bebé en que ese peligro existe. Más aún, esa privación de peligro no se verá enteramente desautorizada por la ausencia de peligros concretos. La interpretación de vivencias, de acuerdo con líneas de significado que son consecuencia del código, conectado con la pulsión de muerte, seguirá haciéndose a pesar de las vivencias buenas. Incluso el niño, que tiene una relación amorosa con su madre, tiene también el terror inconsciente a ser devorado, hecho pedazos y destruido por ella. En la teoría kleiniana se concibe a las pulsiones como organizaciones biológicamente determinadas que utilizan vivencias reales para vincular un preconcepto con su realización. Por ejemplo, el preconcepto de peligro está ligado a una faceta de la realidad que puede vivenciarse como peligrosa. El preconcepto no es una idea, sino más bien la posibilidad de una idea. Únicamente en la unión del preconcepto con lo real se genera el concepto, un pensamiento. La concepción freudiana de la herencia del conocimiento. Considero que esa forma de entender el concepto kleiniano de conocimiento filogenéticamente heredado, lo que Bion denomina preconcepto, es una consecuencia de la segunda cronológicamente de las dos aportaciones más importantes de Freud a la psicología. La primera es su concepto de lo inconsciente, la idea de que las personas tienen pensamientos, sentimientos, motivaciones, etc., de lo que no son conscientes, pero que sin embargo desempeñan un papel muy importante a la hora de fijar la naturaleza de sus pensamientos, sentimientos y comportamiento. La segunda de las grandes aportaciones de Freud fue su teoría de los significados sexuales. Creo que en los últimos años se ha perdido de vista en gran parte la importancia de esta segunda piedra angular de la teoría psicoanalítica. Freud mantenía no solo que el deseo sexual es una motivación humana terriblemente poderosa, sino también que existe desde el momento de nacer. En general,
Hasta ahí se entiende y aprecia la teoría sexual de Freud, pero yo no creo que escribe en eso su gran importancia. Una propuesta mucho más radical era la idea freudiana de que todas las motivaciones humanas, toda la psicopatología humana, todos los logros culturales, todo el comportamiento humano podían entenderse en relación con significados sexuales. Desde esa perspectiva, la pulsión no es simplemente un esforzarse, un impulso, un deseo, sino el vehículo con el que los seres humanos crean significado. En otras palabras, Freud no solo propuso que se pensara en la pulsión sexual como generadora de deseos e impulsos sexuales. Tiene mucha más importancia la implicación de que los seres humanos interpretan todas las percepciones en términos de significados sexuales, creando con ello vivencias. Las propias percepciones internas y externas adquieren sentido a través de la lente del sistema de significados sexuales. Para utilizar otra metáfora más, la pulsión sexual es la piedra roseta que permite al ser humano traducir los datos sensoriales brutos en vivencias cargadas de significado. La teoría de Freud sobre el desarrollo psicológico se edifica sobre la noción de unas expectativas innatas de determinados conjuntos de significados que incluyen peligros específicos para cada fase del desarrollo, en donde las expectativas no dependen de vivencias concretas. La universalidad de la angustia de castración, por ejemplo, no es simplemente el resultado de factores ambivalentes. Las vivencias más bien sirven como disparador de expectativas innatas de una forma específica de daño corporal. Más aún, Freud entiende el concepto de Edipo en su conjunto como un modo universal de organizar vivencias y de responder a ellas, y no simplemente como un rasgo del entorno familiar al que el niño responde. Aquí de nuevo nos enfrentamos con la audacia de Freud. No solo sugiere que todas las vivencias humanas se pueden entender en relación con significados sexuales, propone además que el complejo de Edipo es un principio fundamental con el que se organizan esos significados de naturaleza sexual en último análisis. Apenas es posible imaginar la enormidad del desafío que Freud se planteó al tratar de encontrar un sistema único para la creación de todo significado humano, una sola lente que filtrarse, organizará y atribuye ese significado a todos los datos sensoriales brutos. Y sin embargo, ese es el rompecabezas para el que se propone como solución la teoría de la sexualidad de Freud y el complejo de Edipo. Para Freud, la pulsión tiene capacidad de dar origen a los conjuntos universales de significados sexuales gracias a la herencia filogenética. ¿De dónde viene la necesidad de crear tales fantasías sexuales universales y el material con que se construyen? No cabe duda de que su fuente está en las pulsiones, pero queda por explicar el hecho de que en todos los casos se creen las mismas fantasías con idéntico contenido. Tengo pronta una respuesta para esto, y sé que les parecerá atrevida. Opino que estas fantasías primordiales, así las llamaría, junto a algunas otras, son un patrimonio filogenético. En ella, el individuo rebasa su vivenciar propio hacia el vivenciar de la prehistoria, en los puntos en que el primero ha sido demasiado rudimentario. Me parece muy posible que todo lo que hoy nos es contado en el análisis como fantasía, la seducción infantil, la excitación sexual encendida por la observación del coito entre los padres, la amenaza de castración, o más bien la castración, fue una vez realidad en los tiempos originarios de la familia, y que el niño fantaseador no ha hecho más que llenar las lagunas de la verdad individual con una verdad prehistórica. Una y otra vez hemos dado en sospechar que la psicología de las neurosis ha conservado para nosotros de las antigüedades de la evolución humana más que todas las otras fuentes. Desde esa perspectiva, Klein no ha ofrecido una desviación radical de la conceptualización freudiana de la herencia del conocimiento, más bien
ha ampliado su noción de disposición inherente a organizar vivencias de maneras concretas y la ha extendido a las vivencias preedípicas. En particular, Klein se ocupa de las formas de preconcepto que caracterizan los niveles iniciales de desarrollo oral, anal y fálico. Cuando Isaacs propuso que el conocimiento que el bebé tiene del pecho y su deseo de hacerlo pedazos debe entenderse como inherente a las pulsiones, elaboraba y ampliaba las fases iniciales del desarrollo pulsional, principios que están en el meollo de las aportaciones revolucionarias de Freud a la psicología. El potencial de las pulsiones como piedra roseta para que el hombre atribuya significado a sus vivencias. Para Klein, las vivencias concretas, que varían considerablemente en las diferentes familias, culturas y eras, sirven para suministrar datos que se organizan de manera sumamente predeterminada por el código inherente a las pulsiones. Utilizando la analogía de la estructura profunda del lenguaje, un abanico muy amplio de datos fonológicos, el sonido del lenguaje que se habla, proporcionará suficientes estímulos para que el bebé perciba y organice las unidades de sonido del lenguaje en un sistema que constituye la estructura sintáctica y semántica de un idioma concreto. Es esencial la interacción con las figuras parentales, incluida la exposición al lenguaje hablado, pero no como fuente de información específica acerca del método para elaborar una gramática. Más bien, la vivencia concreta desencadena una sucesión de funciones innatas mediante las cuales se organizan los sonidos hablados que se han percibido. Desde el punto de vista de la analogía etológica anteriormente presentada, la madre gallina no enseña a sus polluelos detalles de la configuración de las alas de las aves rapaces, ni les enseña mediante ejemplos las respuestas adecuadas para la lucha y la huida al reconocer al depredador. En cambio, las actividades maternales de la gallina salvaguardan los procesos de maduración del polluelo biológicamente determinados, que incluyen modelos complejos de respuestas pulsionales altamente diferenciadas, como la habilidad para distinguir entre depredador y no depredador y para responder de una manera concreta a cada uno. La interpretación de Bowlby de los modelos de comportamiento, de vinculación innata y separación está relacionada, aunque sin ser idéntica, con el concepto de estructura psicológica profunda que he esbozado. El punto central de Bowlby no es la organización psicológica de significados según unas líneas determinadas, sino más bien la interacción del medio ambiente y de sistemas de comportamiento innatos. Se afirma que el comportamiento de vinculación tiene una función biológica concreta. Se considera comportamiento de vinculación lo que ocurre cuando se activan determinados sistemas de comportamiento. Se cree que esos mismos sistemas de comportamiento se desarrollan dentro del bebé como resultado de su interacción con su entorno de adaptabilidad evolutiva y especialmente de su interacción con la principal figura del entorno, es decir, con su madre. La teoría de Bowlby es similar a la noción de estructura psicológica profunda por cuanto se centra en los elementos no aprendidos, supraindividuales, en el comportamiento de vinculación y separación. Difiere de la concepción de la estructura psicoanalítica profunda, sin embargo, en que se ocupa de modelos de comportamiento más que sistemas para generar y organizar significado. La forma simbólica de la actividad temprana de la fantasía. Hasta ahora se ha dejado de lado los aspectos del desarrollo de la vida mental más temprana con el fin de centrarnos en el proceso por el que puede producirse la herencia filogenética de conocimientos. Ahora vamos a fijarnos en la manera en que el bebé vivencia los primeros contenidos mentales, fantasías primitivas. Nos preguntamos cuál es, según Klein, la forma de simbolización utilizada por el bebé. Palabras, por ejemplo, imágenes visuales, sensaciones corporales y cuál es el grado de subjetividad de que es capaz. Me ocuparé primero de la noción kleiniana de forma de simbolización, en oposición al modo de simbolización que interviene en la actividad primaria de la fantasía. El modo de simbolización que interviene en la posición esquizoparanoide, es decir, la ecuación simbólica, se analizará más adelante.
No es posible evitar el escepticismo acerca de la teoría kleiniana del desarrollo precoz. Si se entiende que presenta al bebé entregado a una actividad mental simbólica comparable a la fantasía adulta, sin otra diferencia que el grado de primitivismo de los contenidos. Se oye decir con frecuencia que los kleinianos se imaginan al bebé como capaz de fantasía mucho antes de que sus capacidades simbólicas, sobre todo verbales, puedan en modo alguno haberse desarrollado hasta el nivel requerido para esa actividad. Esta crítica se basa en un conocimiento incompleto de la concepción kleiniana de la fantasía. Los kleinianos no limitan ese concepto a las fantasías en forma de símbolos visuales y verbales. Al principio, todo el peso del deseo y de la fantasía recae sobre la sensación y el afecto. Para entender la teoría kleiniana sobre la actividad precoz de la fantasía, hay que tener siempre presente que las descripciones escritas que hacen los kleinianos de las fantasías primarias utilizan necesariamente términos verbales y por consiguiente solo se hallan indirectamente relacionados con una auténtica fantasía infantil preverbal. El bebé no piensa en términos verbales. Que la manera del adulto de considerar al cuerpo y la mente como dos clases separadas de experiencia puede individualmente no ser verdad en el mundo de los niños. Es más fácil para los adultos observar el chupeteo real que recordar o comprender lo que es la experiencia única, indiferenciada de chupar y fantasear. Aún aquellos aspectos de la experiencia psicológica que distinguiremos más tarde como sensación y sentimiento, etc., no pueden ser distinguidos ni separados en los primeros días. Las sensaciones, los sentimientos como tales, emergen a través del desarrollo del todo primario de la experiencia que es chupar con sensación, sentimiento y fantasía. Esta experiencia total se diferencia gradualmente en los distintos aspectos de la experiencia: movimientos corporales, sensaciones, imágenes, conocimiento y así sucesivamente. Para empezar a captar la vivencia infantil de la fantasía, hay que intentar lo imposible al imaginarse a uno mismo fuera del sistema de símbolos verbales en que los adultos viven y están atrapados, y dentro de un sistema de vivencias no verbales sensoriales, incluidas las vivencias senestésicas y viscerales. Ese acto de imaginación lleva consigo, en parte, un intento de pensar sin palabras, pese a la extraordinaria dificultad con que tropezamos para imaginarnos el estado psicológico del bebé. La idea de la fantasía infantil no tiene nada de mística. La discontinuidad entre el estado adulto e infantil se puede entender que deriva en parte de la diferencia de forma y modo entre la actividad simbólica empleada por los bebés y la utilizada por niños y adultos. El hecho de que la fantasía de los bebés no sea directamente observable no plantea un problema teórico mayor que el concepto de lo inconsciente, que es observable por definición. Como en el caso de lo inconsciente, solo son observables los retoños de la fantasía infantil. El grado de subjetividad y modo de simbolización en la actividad temprana de la fantasía. Para elaborar una interpretación de la naturaleza del concepto kleiniana de la actividad más temprana de la fantasía, tenemos que investigar ahora la manera en que los kleinianos conciben el lugar del sujeto en relación con signos y símbolos en el proceso de representar la vivencia corporal mediante la fantasía. En otras palabras, hay que tratar de entender cómo concibió Klein la manera en que el bebé se vivencia en relación con sus pensamientos y sensaciones. Klein no es explícita en cuanto a su manera de interpretar las vivencias que tiene el bebé de sus primeras relaciones de objeto parcial. El texto que sigue es representativo del análisis de Klein de los conceptos de los sentimientos del bebé en relación con objetos internos idealizados y persecutorios. Es característico de las emociones del niño muy pequeño ser extremas y poderosas. El objeto frustrador malo es sentido como un perseguidor terrible. El pecho bueno tiende a transformarse en el pecho ideal que saciará el deseo voraz de gratificación ilimitada, inmediata e incesante. De esta manera se origina la sensación de que hay un pecho perfecto, inagotable, siempre disponible, siempre gratificador. Otro factor que interviene en la idealización del pecho bueno es la fuerza del temor a la persecución en el lactante.
Esto crea la necesidad de ser protegido contra los perseguidores y por lo tanto viene a incrementar el poder de un objeto totalmente gratificador. El pecho idealizado constituye el corolario del pecho perseguidor y en la medida en que la idealización deriva de la necesidad de protección contra los objetos perseguidores, es un medio de defensa contra la ansiedad. En este texto y en muchos otros como él, queda sin tratar una cuestión fundamental. Existe una subjetividad que se asusta de los objetos malos y se siente protegido por los buenos, o se trata simplemente del hecho que no vivencia nadie en particular, de que existe el peligro planteado por objetos malos y una correspondiente necesidad de protección proporcionada por objetos buenos. El último caso, las cosas sencillamente suceden, no hay participación de la subjetividad, se da un simple registro de sensaciones con la ausencia de un sentimiento de yoidad. Está ausente al sentido de un mismo observador y creador de los propios pensamientos, sentimientos y percepciones. El lenguaje que Klein utiliza en este texto es característico de su análisis de la fantasía infantil, por cuanto se apoya mucho en formulaciones impersonales para describir la vivencia infantil. El objeto malo es sentido como el pecho bueno que tiende a transformarse en. Se origina la sensación. Los temores crean la necesidad de protección. El objeto idealizado deriva de la necesidad de protección, solo de manera indirecta mediante ese uso del lenguaje. Existe una indicación de que Klein concibe las primeras vivencias infantiles como no subjetivas, es decir, desprovistas del sentido de yoidad. La obra ulterior de los kleinianos, Bion, Meltzer, Segal, Tustin y otros, se ha orientado en gran medida hacia una concepción de las primeras vivencias infantiles como desprovistas de subjetividad. Estos seguidores de Klein conciben los pensamientos, sentimientos y percepciones del recién nacido como cosas en sí, acontecimientos que simplemente suceden. El bebé no se vivencia como poseedor de un punto de vista o una perspectiva. No existe el bebé como pensante o intérprete de sus vivencias. Desde el punto de vista de un espectador, el bebé interpreta las percepciones de manera amorosa o paranoica. Sin embargo, no tiene conciencia de sí como intérprete de vivencias en la fase más temprana del desarrollo, la posición esquizoparanoide. Lo que existe es el self como objeto, no como sujeto. Ese estado del ser se analizará con detalle en el capítulo 3. Para un próximo audio tendremos las capacidades mentales del bebé.